Hola amigos, hoy vamos a continuar con la historia del Vaticano y se vienen cositas sabrosas. Vamos a ver cómo la unidad del cristianismo se rompió, cómo los papas se enemistaron con los emperadores de Oriente, cómo forjaron la mayor falsificación de la historia y cómo nacieron oficialmente los estados papales. Así que, amigos, vamos a ello, al turrón. Esta es la segunda parte de la historia del Vaticano. La Iglesia tras la caída del Imperio Romano. Otra medida importante del Papa León Magno es que impuso el celibato a los religiosos, es decir, que no pudieran casarse ni tener hijos. Por el contrario, los patriarcas de Oriente solo impusieron el celibato a los cargos superiores, es decir, a obispos y arzobispos. Aunque, bueno, el seguimiento del celibato era más que dudoso. Durante los próximos 1000 años seguiríamos teniendo el run de algunos religiosos pidiendo y exigiendo reformas porque seguían viendo a otros clérigos amancebados, es decir, viviendo con una mujer y teniendo hijos. Año 457. El patriarca de Alejandría discute con todos los demás sobre la naturaleza de Cristo. Se convoca un concilio, declaran que no tiene razón y lo excomulgan. La respuesta de Alejandría es excomulgar a los otros 4, un nuevo cisma, uno que nunca se solucionaría. Había nacido la Iglesia copta, una rama del cristianismo que 1500 años después aún resiste en un Egipto mayoritariamente islámico. En esta época también se produjo el cisma de la Iglesia armenia. El monarca del pequeño reino de Armenia se había convertido al cristianismo y lo había establecido como religión oficial poco antes que Constantino, lo que lo convirtió en el estado cristiano más antiguo del mundo. Pero ahora, con Armenia conquistada por potencias extranjeras y problemas de comunicación, consideraron que el resto del cristianismo había caído en herejía y rompieron tanto con el Papa como con los patriarcas. Pero el gran drama fue la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, que fue determinante para la Iglesia Católica. El espacio antes ocupado por el Imperio de Occidente ahora estaba gobernado por diversos reinos bárbaros y casi todos se habían convertido al cristianismo. Pero había un problema. El arrianismo, que había aparecido un siglo antes, seguía pegando fuerte. Y el problema es que comenzaron a surgir nuevas herejías. En este mapa puedes ver por qué zonas se habían extendido las principales interpretaciones del cristianismo. Spoiler, ganaría el rito niceno. Con la caída del Imperio Romano y los años de caos, la Iglesia romana, es decir, el tinglado que dirigía el arzobispo de Roma, pasó a ser prácticamente la única institución organizada y funcional en la ciudad. El obispo pasó a ocuparse de gestionar la ciudad para que no cayera en el caos. De alguna manera se convirtió en el alcalde. Y, en el fondo, lo mismo pasó en todas las ciudades del Imperio de Occidente. Los ostrogodos controlaban toda Italia, sí, pero quien dirigía la ciudad, reparando puentes, recaudando impuestos, controlando las cárceles y la seguridad, era el obispo, la Iglesia. Mientras los jefes bárbaros intentaban averiguar cómo gobernar un territorio que no conocían, los obispos llevaban décadas e incluso más de un siglo gobernando las ciudades, gestionando recursos y ayudando a los pobres. En resumen, sabían dónde estaban las llaves del almacén. Así, la Iglesia de la ciudad de Roma pasó a desempeñar un papel protoestatal. El Papa no tenía legiones, pero tenía redes de contactos. Y cuando los romanos dejaron de confiar en los nuevos reyes, empezaron a confiar más en sus obispos. Un ejemplo claro de este nuevo rol es Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, quien fue papa entre el año 590 y el 604. Hijo de una familia patricia, antiguo prefecto de la ciudad de Roma y reconvertido a monje, Gregorio asumió el pontificado. Y este término es muy importante. Utilizamos la palabra pontífice máximo como sinónimo de papa. Y este término viene del término latín pontifex maximus, que era la máxima autoridad religiosa de la ciudad de Roma durante la antigüedad.
Y es que en el Imperio Romano el líder religioso también se encargaba de arreglar y de supervisar los puentes de la ciudad. Yo qué sé, cosas de los romanos. Y lo que sucedió ahora es que, de nuevo, el líder religioso de Roma se había convertido en una especie de alcalde. También se encargaba de arreglar los puentes, así que el término de pontífice máximo encajaba. Gregorio fue papa en uno de los momentos más críticos, una plaga devastadora, guerras y una Roma medio en ruinas. Aún así, no se limitó a rezar por el bien de todos, aunque también lo hizo, por si acaso, sino que organizó campañas de ayuda, gestionó propiedades eclesiásticas, como si fuera un ministro de Hacienda, y hasta envió misiones a evangelizar a los anglosajones de Britania, lo cual, en su momento, fue algo así como abrir una sucursal en una aldea con más ovejas que creyentes. Pero algo que sucedió es que los bizantinos, el Imperio de Oriente, trataron de recuperar los territorios de Occidente y lanzaron una campaña militar que logró recuperar parte de Italia, aunque fracasó en su objetivo total. Los bizantinos parecían todopoderosos, parecía que lograrían recuperar el antiguo Imperio Romano, pero vendrían problemitas. Sufrieron una nueva invasión de otro pueblo bárbaro y perdieron parte de la península. Eso sí, milagrosamente retuvieron la sección central, que provincializaron y dividieron en tres: el Exarcado de Rávena, Pentápolis y el Ducado de Roma. Ahora mismo, el centro de Italia era territorio bizantino, aunque como hemos dicho, la ciudad la gobernaba, en realidad, el Papa y la Iglesia. El emperador bizantino estaba demasiado lejos y tenía demasiados problemas como para controlar bien la urbe. Y quédate bien con esto, porque este es el inicio de ese país gobernado por los papas. Pero había una cosa que el emperador bizantino sí que exigía. Vale, el papa podría ser elegido por una reunión de gente importante de la ciudad de Roma, pero él tendría que aprobar a la persona que habían elegido. Es decir, que solo podrían escoger a una persona del gusto del emperador. Parecía que todo iba bien para los bizantinos. Pero entonces, en los desiertos de Arabia, surgió una nueva religión, el Islam. Las tribus nómadas se unieron bajo la bandera del Islam, conquistaron toda Arabia y se lanzaron hacia Tierra Santa. En cuestión de pocos años, habían conquistado un enorme imperio que se extendía desde la península ibérica hasta Asia Central. Zonas mayoritariamente cristianas, como Iberia, el norte de África y toda la franja sirio-palestina, estaban bajo control islámico, y la población comenzó a convertirse al Islam. Los patriarcas de Jerusalén, Alejandría y Antioquía pasaron de ser grandes líderes religiosos a ser los líderes de una pequeña minoría religiosa. Y si los bizantinos no tenían bastante tratando de frenar a los árabes, ahora los lombardos comenzaron a atacar el Exarcado. Querían invadirlo. Durante varias décadas, el Exarcado se defendió como pudo, mientras, a la vez, el emperador de Bizancio cada vez se llevaba peor con los papas de Roma. El caso es que en Bizancio había una corriente que consideraba que los iconos, es decir, las imágenes de los santos, o Jesús, o la Virgen, distraían a los fieles, y la gente acababa adorando más ese trozo de madera que a la Virgen o a Jesús en sí. El emperador de Bizancio no solo aspiraba a decidir sobre asuntos políticos, sino también religiosos, y prohibió la adoración de imágenes. Es la llamada iconoclasia. Y claro, conjuntamente con la prohibición fue la destrucción de iconos. Miles de iconos se destruyeron por todo Oriente, pero una parte de la Iglesia se opuso, entre ellos el arzobispo de Roma, el Papa. Y es que resulta que los emperadores querían gobernar sobre los papas, y en esto había dos corrientes. Una que interpretaba que los religiosos, al ser la representación de Dios en la tierra, debían poder influir sobre el poder civil, los emperadores. Y la otra corriente decía que los reyes o los emperadores, al serlo por la gracia de Dios, tenían el poder no solo de liderar ejércitos, sino también de influir sobre los religiosos.
Y claro, la separación entre Iglesia y Estado en esta época ni se la planteaban. El caso es que en el Imperio bizantino el emperador cada vez se metía más en los asuntos religiosos. Es decir, se estaba imponiendo el cesaropapismo, o lo que es lo mismo, que el César se imponía sobre el Papa. Y sí, el emperador podía influir o manejar al patriarca de Constantinopla, pero el Papa de Roma estaba mucho más lejos. Aunque en Roma tenían otro gran problema. El emperador no los estaba defendiendo correctamente contra los lombardos. La sensación de abandono, junto con el empeño por destruir las imágenes religiosas, hizo que el exarcado, Pentépolis y el ducado romano se pusieran en clara rebelión. Los bizantinos enviaron un ejército para recuperar el control, pero los barcos se hundieron por el camino, y los asesinos que enviaron para liquidar al Papa fueron descubiertos. Así que el Papa decidió buscar ayuda de otro reino poderoso, el de los francos. En lo que hoy es Francia, el rey Pipino había constituido un poderoso reino. Pipino podría atacar a los lombardos para que dejaran de hostigar el centro de Italia. Pero Pipino era un usurpador, y el Papa podría darle algo que él necesitaba: legitimidad. La mayor falsificación de la historia. El rey franco Pipino el Breve tenía un nombre muy gracioso, no lo podemos negar, y además su apodo también es gracioso. Aunque lo llamaron el Breve no porque durara poco, sino porque era muy bajito. Y aunque fuera corto de estatura, tenía una enorme ambición. En el año 751, Pipino decidió que ya era hora de ser algo más que el mayordomo de palacio, que literalmente era su cargo, y se hizo proclamar rey, desplazando a la antigua dinastía merovingia. Pero necesitaba legitimidad, ¿y quién mejor para dársela que el Papa? Justo ese año, los lombardos conquistaron el Exarcado, y Roma podría ser la siguiente. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El Papa Zacarías aprobó el cambio de dinastía, lo cual fue una especie de bendición oficial, algo así como una estrella Michelin celestial. A cambio, los papas esperaban algo más que oraciones. Querían que los francos repartieran leña. En el año 754, el Papa Esteban II cruzó los Alpes, algo que no hacía desde tiempos de nunca, y lo hizo para coronar a Pipino. Y esta fue una jugada diplomática de altísimo nivel, porque no solo bendecía al rey franco, sino sembraba la idea de que el Papa tenía poder para coronar a los emperadores. Pipino, agradecido y consciente del valor político de esta alianza, marchó hacia Italia junto a su ejército y junto al Papa. Pipino venció a los lombardos y les quitó Rávena y Pentápolis, y entonces tomó una decisión que dio lugar al nacimiento de los estados pontificios. Decidió donarle parte de este territorio al Papa. Es la llamada donación de Pipino. Así, el Papa dejó de ser solo una figura espiritual para convertirse también en un rey, con impuestos, soldados y, por supuesto, problemas de administración. Esto enfureció al emperador bizantino, ya que todo el centro de Italia, en teoría, era territorio bizantino, y lo que Pipino le había donado al Papa también era bizantino. Pero dio igual. La relación entre los bizantinos y el Papa se había roto, y los bizantinos tenían demasiados problemas a la vez. El Papa se había independizado y se había buscado un nuevo protector, el reino de los francos. A partir de entonces, nunca más enviaron cartas a los bizantinos para que confirmaran que los nuevos papas eran de su agrado. La alianza con los francos alcanzó su apogeo con Carlomagno, hijo de Pipino. En la Navidad del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de Occidente en la Basílica de San Pedro, resucitando el viejo título imperial. Ya sabes que el Imperio Romano de Oriente seguía existiendo. Era lo que todos llamamos Imperio Bizantino. Pero el de Occidente
había desaparecido cuando los bárbaros conquistaron Roma en el año 476. Durante más de 300 años no había habido emperadores de Occidente porque, literalmente, había dejado de existir un imperio ahí. Pero ahora Carlomagno aspiraba a tomar el relevo, crear un nuevo imperio y así coronarse como emperador de Occidente. Y a ver, servir lo que se dice servir, el título de emperador pues no servía de mucho. Pero que el Papa dijera que eras tan poderoso como los emperadores de la antigüedad era algo que, en un mundo como el medieval, lleno de símbolos, daba muchísimo prestigio. Y era algo que cualquier rey hubiera deseado. Aquella coronación en la Navidad del año 800 fue sin duda el mejor regalo navideño de la historia. Y a cambio de este regalo de prestigio, el Papa le pidió algo a Carlomagno. Resulta que rebuscando en los archivos habían encontrado en Roma un documento antiguo importantísimo. Es la llamada Donación de Constantino. Según el documento, el emperador Constantino había decretado que el obispo de Roma, el Papa, tenía primacía sobre los patriarcas, así que él era el que tenía la última palabra. Y también le había dado al Papa el control del Imperio de Occidente en general. Y aunque había habido otros emperadores después de Constantino, estos habrían gobernado en nombre del Papa. Y como el Papa era el legítimo dueño de sus territorios, los reyes que ahora gobernaban lo hacían en su nombre, en nombre del Papa. Y si, claro, ahora el Papa quería hacerse con el control directo de alguna zona, se supone que tenía derecho a hacerlo. Y esta zona era Italia, empezando por la donación de Pipino y terminando por el ducado romano. Así que ahora esta zona, que antes te dije que era muy importante, se convirtió en el reino del Papa, los llamados Estados Pontificios. El antecedente de lo que hoy es el Vaticano. El Papa era un monarca con su propio reino. Lo era porque podía, tenía fuerza y porque tenía sustento legal. Pero, spoiler, la donación de Constantino era una falsificación. El Papa había ordenado fabricar la falsificación, pero esto es algo que todavía no se sabía. Harían falta 700 años más para que un experto en lingüística analizara el texto y se diera cuenta de que había cositas raras. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Los papas, por ahora, habían ganado un pequeño reino, pero sus problemas no habían hecho más que empezar. En el siguiente vídeo veremos que los problemas de los papas no habían hecho más que empezar. Tener su propio estado no significaba tener una vida tranquilita. La Iglesia iba a volver a fracturarse. El Papa iba a enemistarse con el emperador del Sacro Imperio e iba a humillarlo en la nieve. Y también iban a organizarse las cruzadas. ¿Saldrían todos los planes bien o no? Lo veremos la próxima semana, así que no te olvides de dejar tu buen me gusta y de suscribirte. Nos vemos aquí con la continuación de esta historia. Muchas gracias y hasta pronto.